Buenas noches, estimados. Mi nombre es Jocelyn Sarmiento Valera, integrante del portal jurídico El Diario del Abogado, y el día de hoy, como parte del especializado en argumentación y redacción jurídica, tengo el honor de presentarles al doctor Mariano Vázquez, para lo cual detallaré lo siguiente. El doctor Mariano Vázquez es abogado por la Universidad Peruana del Oriente, es árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros y Centro de Arbitraje del Ministerio de Justicia, especialista en derechos reales, contratos, derecho comercial y arbitraje. Ahora le doy el pase al doctor, quien nos disertará acerca de la redacción jurídica aplicada al proceso civil, demanda, contestación y escritos procesales. Listo, doctor. ¿Puede dar inicio? Ok, dame un momento, por favor, un momentito, ¿sí? Mm. Hola, buenas, ¿me logran ver? Sí, doctor. ¿Sí? Gracias, muy buenas noches con todos los presentes en esta sesión. No sé qué sesión será, pero creo que es la penúltima o todavía estamos con varios temas pendientes que se están llevando a cabo. Pero en esta ocasión a mí se me ha pedido de que exponga un tema muy importante como es la demanda, contestación de demanda y actos procesales. Denme un minutito, por favor. A ver, disculpen, un momento. Bueno, como les decía, entonces, continuando con la exposición a mi cargo, la temática voy a hacerlo breve porque no voy a repetir mucho lo que es tema doctrinario que entiendo ya ustedes podrían conocer sobre un concepto, la definición de demanda, pero sin perjuicio de ello voy a comentarles de cierta manera el concepto, la definición y voy a tocar ciertos puntos, pero mi ponencia más que todo va a estar enfocado a lo que es digamos, aterrizando un poquito a la práctica. Vamos a ver conforme vaya avanzando mi ponencia lo que es ciertas resoluciones que admiten la demanda, la contestación, cómo actúa el juez cuando una de las partes contesta, o mejor dicho, cuando el demandado o la demandada contesta la demanda, y subsiguientes actos o resoluciones que he podido trabajar en esta diapositiva. Quiero saber si puedo compartir pantalla también, si estoy habilitado. Sí, sí, doctor. Sí está habilitado para compartir. Ya, a ver, a ver, a ver. A ver Ujú. Ujú. Sí si se lo logra pueden visualizar. visualizar. Ujú. Sí, doctor. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, el tema, y como ya les dije, la demanda, contestación y escritos procesales. En un solo bloque se va a tratar la medida del tiempo todo esta presentación, esta diapositiva.
¿ya? Así que les pido su atención y previamente también trabajar, si es posible, siguiendo esta ponencia con el Código Procesal Civil para ir poco a poco o paso a paso entendiéndonos. Y bien, la demanda, como inicialmente conocemos, es el primer acto procesal. Es el primer acto a través del cual yo ingreso al proceso. ¿Y quién es la persona competente, si se le puede denominar de esa manera? La persona competente que va a ingresar al proceso es el demandante. En el polo del proceso o en un proceso judicial intervienen un demandante o un demandado. Y ni siquiera, no necesariamente puede intervenir una sola persona en ambos polos de la demanda, sino que también pueden haber una pluralidad de sujetos procesales o partes procesales, como lo llama el código y la doctrina. Entonces, la demanda, como les dije, es el primer acto del proceso, a través del cual lo que yo busco es que el juez escuche mi pretensión y si tengo la razón, me apruebe esa pretensión y me conceda, valga la redundancia, la razón que yo pueda pretender o pueda tener al momento de presentar la demanda. Y desde mi perspectiva personal, la demanda es la carta de presentación que hace el abogado y el futuro proyecto de sentencia que espero yo a través de ese juez, de ese tercero imparcial, que me declare o reconozca el derecho que yo estoy pidiendo. Eso es en un concepto simple, la demanda. Acá, como vemos, les he traído o les estoy compartiendo definiciones por parte de la doctrina propiamente, lo que nos dice el profesor Monroy Galvez, que bien, si gustan, puedo compartir luego esta PPT para que ustedes puedan conocer. No he querido abundar en citas ni tampoco rellenar estas diapositivas con varias citas doctrinarias, porque al fin de cuentas esto bien podrían investigar, leer y de cierta manera también enterarse un poco sobre el concepto de la demanda. ¿Sí? Entonces, como les decía, la demanda es el primer acto del proceso, a través del cual yo le pido al juez, le pido a ese tercero imparcial que me declare o reconozca un derecho que yo considero me corresponde, que considero es valioso para mí, independientemente del tipo de pretensión que yo pretendo al juez. Eso es la demanda en términos simples, no quiero complejizar con tecnicismo. Entonces, como les dije, la demanda es bueno, es la manifestación de voluntad a través del cual se solicita tutela jurisdiccional de parte del Estado de algún derecho subjetivo. Y eso incluso lo reconoce nuestro texto constitucional, nuestra Constitución en el artículo 139, inciso 3. ¿Sí? Eso en concepto, en definición, es la demanda. Ahora bien, sin embargo, dentro de ese concepto de la demanda, dentro de esa definición, podemos encontrar algunas acepciones. Esto, por ejemplo, es lo que he conseguido del profesor Renzo Cavani, cuando él también nos explica de una manera incluso muy didáctica el concepto y la definición de la demanda. Y él establece o señala que esa figura procesal, la demanda, como término jurídico en sí, contiene tres acepciones. Y una primera es la concretización del derecho de acción. Pero, ¿qué es el derecho de acción?
antes de pasar a la segunda y tercera acepción. El derecho de acción es el ejercicio a través del cual se materializa o se concretiza ¿con qué? Con la demanda, con el primer acto procesal, que es la demanda. ¿Y cómo se trabaja la demanda? Se trabaja a través de un escrito, de un documento, en el que debe cumplirse todos los requisitos y presupuestos que establece el Código Procesal Civil. Artículo 424 y 425. Y antes de esos artículos, el artículo 135, ¿sí? 132, perdón. Entonces, volvemos a las acepciones. Eso es el derecho de acción. Entonces, el derecho de acción es el ejercicio a través del cual el demandante pretende conseguir un determinado acto a través de quién, del juez, que me declare o reconozca un derecho que yo considero me corresponde y que cuento con interés para obrar y con legitimidad para obrar. ¿Y qué significa el interés para obrar? En términos simples, es lo último que yo puedo hacer con respecto del demandado para solicitarle que me cumpla, que me reconozca, me declare, o mejor dicho, pretender que el demandado me cumpla un derecho, hacer que el demandado cumpla una obligación. Pero como yo ya agoté todos los medios antes de proceder legalmente, antes de interponer la demanda, entonces tengo ese interés para obrar. Como el requisito procesal que en ciertas pretensiones es exigible, o cuando el derecho sea disponible, primero que nada, antes de demandar, conciliar. Si yo no concilio y de frente interpongo una demanda, eso podría ser considerado incluso como una consecuencia de improcedencia de la demanda. Entonces, si yo concilio, de acuerdo al tipo de pretensión, si cumplo con conciliar y si no logro nada, ningún acuerdo en sede conciliatorio, entonces ahí tendré un ejemplo claro, ahí tendré interés para obrar, para iniciar un proceso judicial. ¿Y qué es la legitimidad para obrar? La condición como interesado, como parte activa del proceso. Recordemos que el proceso civil se promueve a instancia de parte, es decir, a instancia de uno. Si yo no impulso, si yo no promuevo ningún proceso, el juez o, digamos, de oficio, no puede avanzar el proceso, salvo en determinadas excepciones. Que bueno, ¿no? Entonces, esto es uno de los mecanismos, la concretización del derecho de acción a través del cual se va a iniciar el proceso, ¿a través de qué? Valga la redundancia, a través de la demanda, ¿sí? Como primer acto procesal. En un proceso judicial que no sea un proceso penal, el primer acto es la demanda. En sede penal no se habla de demanda, se habla de denuncia. Recordemos eso. Y en sede penal no se habla de demandante o no se habla de patrocinado, sino exclusivamente se habla de defensa. Y en el proceso ajeno al proceso penal se habla de patrocinado y hasta podríamos decir de cliente. Entonces, eso como un medio de recuerdo, de recordaris las diferencias entre una y otra disciplina. Entonces, como segunda acepción, tenemos que, como les dije, acto procesal propuesto por quién, por un demandante, contra un demandado, pidiendo qué cosa, tutela, pidiendo protección, o mejor dicho,
como les dije hace un momento, el reconocimiento o declaración de algún derecho. Y finalmente, como también ya les había anunciado, un instrumento material. Porque ¿cómo se trabaja la demanda? A través de un escrito, que debe cumplir ciertos presupuestos y requisitos. Caso contrario, si no se cumple, si no se sigue los parámetros legales, esa demanda que está establecida en un documento puede declararse improcedente o inadmisible o, en el peor de los casos, infundado. Cuando no se demuestra, no se prueba con documentos de calidad de manera objetiva lo que estoy solicitando. Eso cumpliendo con todas las acepciones que comprende la demanda. ¿Sí? Bien. Ahora, toda demanda, indiscutiblemente, esta es una condición sine qua non, condición que sí o sí se debe cumplir, es que la demanda tenga una pretensión. ¿Sí? Y la pretensión no es otra cosa que el ejercicio a través del cual yo pido, reclamo un derecho al juez. No cualquier derecho, sino algo que está amparado por el ordenamiento jurídico, por la ley. Y en este caso concreto, en el tema que estamos tratando, por el Código Procesal Civil y bueno, por el derecho sustantivo a través del Código Civil. ¿Sí? Entonces, dentro de la pretensión hay dos aspectos que se trabajan, la pretensión material y la pretensión procesal. Pero acá la pretensión material es ese derecho que yo espero recibir. Y la pretensión procesal, que se divide en la causa de pedir o la causa petendi y el petitorium, el petitum propiamente. ¿Ya? Lo que yo busco o espero recibir de una autoridad competente a través de quién? Del juez. ¿Sí? Digamos, entonces, y como les dije, el petitorio, la demanda contiene su petitorio, el reclamo que yo hago al juez, únicamente al juez. ¿Puedo hacerlo a otra persona que no sea el juez? No, porque se entiende, jurídicamente hablando, que el juez es el único que tiene que resolver la pretensión, lo que yo le pido. No hay más, salvo que en un determinado documento, contrato, se establezca que toda controversia, toda resolución de conflictos lo hará un árbitro, que es una persona distinta al juez. Pero si no hay ningún documento que establezca lo contrario, que establezca que no va a ser el juez que va a resolver, entonces se entenderá que el único que va a resolver ese conflicto es el juez, la única autoridad competente. Y como ven acá, el petitorio, aquello que se pide, es el pedido inmediato, eso forma parte de un tema doctrinario que con el tiempo no se puede explicar a fondo. Pero lo concreto, lo expreso y concreto es que yo debo hacer un pedido que se encuentra amparado por el ordenamiento legal. Yo no puedo pedir que el juez me reconozca el derecho que tengo sobre el sol, hipotéticamente hablando, porque eso es un imposible jurídico. Yo no puedo pedir al juez que me reconozca el derecho de, qué sé yo, de pedir a alguien que se vaya, que me pague algo que no me debe.
¿no? Y otras cosas que se me pueden ocurrir, porque la demanda, la demanda en sí lo que contiene son pedidos que son amparables o que bien podrían ser amparables por el ordenamiento jurídico. Y es ahí donde va a residir la importancia de determinar, de conocer por parte del operador jurídico, que es el abogado, que va a representar a su patrocinado. Es ahí donde va a tener que deslindar, va a tener que determinar si lo que quiere su patrocinado es jurídicamente amparable o es una situación que escapa al, al derecho, al ordenamiento legal. Y es ahí donde reside la importancia de definir, de diferenciar si ese hecho que pretende el demandante, además de ser amparado, cuenta con amparo legal, y es ahí donde también va a residir la importancia de deslindar entre hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. De lo contrario, si no conocemos esa diferencia también, no podremos o no podemos esperar un resultado favorable o positivo para nuestros patrocinados o para el justiciable, como también se le conoce. ¿Sí? Ahora, como les dije, estos son los requisitos que establece el Código Procesal Civil, esto lo pueden revisar, pero haciendo una breve explicación, desde el inciso 1, dice el artículo 424, requisitos de la demanda se presenta por escrito y contendrá designación del juez ante quien se interpone, nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal ¿de quién? Del demandante. Nombre y dirección domiciliaria del representante. El inciso 2 y 3 lo que busca estos requisitos es identificar a las partes, al que va a demandar y al que va a contestar o resistir a la pretensión. Ojo con lo que les estoy diciendo o la frase que estoy mencionando. Resistir a la pretensión, que no es otra cosa que contestar la demanda, porque no estoy de acuerdo con lo que tú pides al juez respecto de mí. Entonces, yo resisto, yo me opongo a tu pretensión, a tu pedido. Yo me opongo al desalojo que me pides, porque considero que yo como demandado todavía tengo el derecho, todavía tengo el título que me ampare el hecho de estar todavía ocupando la posesión del bien, supongamos. Sí, como les dije, el inciso 2, el 3, la identificación de las partes. Similar el inciso 4, tengo que identificar el domicilio de la persona a quien voy a demandar. Y dice, si se ignora esta última, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no conozco el domicilio del demandado o presumo que el demandado domicilia en un lugar X, entonces tendré que decirlo, o si desconozco o ignoro si esa persona a quien voy a demandar no vive ahí, tengo que señalarlo de manera expresa, que desconozco el domicilio del demandado, por lo tanto, como última alternativa, tendré que pedirle que se notifique por edicto, adjuntando el pago de la tasa al momento de presentar la demanda,
la tasa por edicto. De lo contrario, el juez al momento de calificar mi demanda va a observar que no he presentado tasa por edicto y me va a pedir que presente, que subsane la demanda. Entre quizás otras observaciones que bien me podrían hacer. ¿Sí? El inciso 5, el petitorio, ahí está la definición que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. Concreto, si es desalojo, desalojo. ¿Qué busco a través del desalojo? La recuperación de la posesión, la restitución de la posesión. Porque considero que esa persona que está ocupando el inmueble de mi propiedad no tiene derecho, o el título que ya tenía feneció, se extinguió, de acuerdo al 911 del Código Civil y de acuerdo al cuarto pleno casatorio. Así. Inciso 6, los hechos en que se funde el petitorio, o sea, si yo pido el desalojo, tengo que explicar por qué estoy pidiendo el desalojo. Expuestos, dice, enumeradamente, en forma precisa, con orden y claridad. Precisión, concisión. No tengo que, al momento de redactar la demanda, explicarlo como si estuviera trabajando un testamento, como si estuviera haciendo una carta de amor, sino algo breve. Pido el desalojo porque ya venció el contrato. Pido el desalojo porque no me pagó 2 meses y medio de renta. Pido el desalojo porque él es precario. El derecho que tenía como arrendatario concluyó. Le requerí el bien. No me devolvió. Es precario. Estos y otros ejemplos similares. Pido el divorcio porque si bien tenemos hijos, ya transcurrió el plazo de los 2 años para yo decidir divorciarme, ¿no? Y así, concreto, preciso. Séneca decía que la brevedad es el manjar, porque a través de la palabra correcta, yo le pido que termine o concluya ese derecho que tenía y que se me devuelva, se me reconozco, declare que yo tengo digamos, un mejor derecho frente a esa persona. Así, la fundamentación jurídica del petitorio en muchas demandas, modelos de demandas, o ni siquiera modelos, sino en muchas demandas, quizás de otros abogados, he visto que solamente, y bueno, y esto lo refleja la práctica, pero en sus demandas solamente colocan el articulado de, de una disposición normativa, de un artículo, valga la redundancia. Dice, de acuerdo al 911, el precario es que no tiene título o ya falleció, punto. Pero no lo fundamenta por qué. Y bien podrían fundamentarlo de la siguiente manera. Les pongo un ejemplo en el cual yo aprendí a trabajar así y sigo trabajando. La demanda es fundada porque el demandado ya no tiene el título que tenía en su momento como arrendatario. En consecuencia, de acuerdo o según lo prevé el artículo 911, es precario. Punto. Estoy sustentando por qué estoy utilizando una disposición normativa, un artículo del Código Civil, del Código Procesal o de cualquier otra normativa de acuerdo a la pretensión que estoy
demandando. Así, el monto del petitorio, no en todos los procesos, no en todos los procesos se va a hablar de un monto. Por ejemplo, en los casos de desalojo no se habla de monto. Entonces, ahí definitivamente, salvo en algunas excepciones, definitivamente, ahí no voy a incluir ningún monto. En el divorcio no hablo de monto, simplemente lo único que pido es qué cosa, que se disuelve el vínculo matrimonial, salvo algunas excepciones que quizás puedo pedir que se me indemnice por el perjuicio que me ha causado mi cónyuge, qué sé yo. Pero la obligatoriedad de consignar, de expresar un monto en la demanda, no es exigible, salvo en determinados supuestos. Uno, el inciso 9, indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda, si es proceso de conocimiento, si es proceso abreviado, si es proceso sumarísimo, si es proceso de ejecución, o si bien podría ser, bueno, un cautelar, qué sé yo, ¿no? Los medios probatorios de calidad. El DNI, señores, estimados amigos, el DNI no es un medio de prueba. En muchas demandas he visto que consignan como medio de prueba, el primer medio de prueba, el DNI, cuando el DNI es un anexo de la demanda, no es un medio de prueba. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, la del abogado. El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante analfabeto. O bueno, de la persona que no no sabe leer o no sabe escribir, simplemente en el documento, en el escrito de demanda va a imprimir su huella digital, pero esa huella va a tener que ser certificado en el mismo juzgado antes de presentar la demanda, en la misma mesa de partes. Así, ¿ya? Y bueno, hasta aquí de todo lo que les he comentado sobre el concepto, la definición de demanda, cómo se trabaja una demanda, qué requisitos debe contener, es que bien podríamos terminar con las definiciones, con la parte, digamos, dogmática, qué es la demanda, cómo se trabaja la demanda, pero a partir de acá, de la siguiente diapositiva, les he traído ciertos, no ciertos, sino resoluciones que son casos míos y que, como verán, he ocultado los nombres porque aún todavía el caso está en giro. Entonces, he separado, he reservado algunos nombres con la finalidad de preservar la identidad de mi patrocinado, que todavía su proceso, si bien ya concluyó en primera y en segunda instancia favorable, pero, o mejor dicho, en primera instancia, pero la demandada ha recurrido en vía de apelación. Por ende, todavía no podemos hablar de un cierre definitivo del caso o de cosa juzgada, ¿sí? Y también que recordemos que en el proceso familiar, sea de divorcio, alimentos, tenencia o cualquier otro tipo de proceso, o en el caso concreto de divorcio, el tercer pleno casatorio permite cierta flexibilidad en el desarrollo del proceso, de estos tipos de procesos, ¿sí? Entonces, yo les he traído, les presento esta imagen. Ustedes van a ver ahí cómo es que cuando se cumple con los presupuestos, los requisitos que establece el 424 y 425,
con relación al escrito de demanda, si yo cumplo con los presupuestos, automáticamente el juez, después de la calificación, va a admitir la demanda. Se va a emitir la resolución de auto admisorio, como también se le conoce. Y como ven acá, ¿cómo empieza, el juez? Empieza señalando, calificando la demanda recibida tal fecha, ¿no? Al principal. ¿Qué significa esta frase de al principal? Quiere decir el contenido, todo el contenido de la demanda, mi pedido que yo hago, ¿ya? Eso se conoce como principal. Ese primer pedido que yo hago es el principal. Entonces dice, al principal, con los documentos que acompaña, téngase presente el domicilio real, que es otro de los presupuestos o de los requisitos que exige el 424, y el número de celular que señala. Y dice, atendiendo, primero, la demanda reúne los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos tal. Segundo, de lo expuesto y anexo se advierte el interés y legitimidad para obrar. ¿De quién? Del demandante. Con arreglo a que el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Civil. También les dije sobre el interés y legitimidad para obrar. Ahí está. Antes de iniciar este proceso de divorcio por causal, lógicamente tuvimos que recurrir, como es un derecho disponible, a la vía de conciliación. En esa sede de conciliación no se logró acuerdo, se frustró toda posibilidad de acuerdo. Entonces, con eso ya estoy habilitado y estoy con ese interés para obrar y presentar la demanda. Cumplo esas condiciones y ya puedo presentar la demanda, ya puedo ingresar al proceso. Como tal, el juez me reconoce que yo cumplí esas condiciones. Y finalmente, tercero, la pretensión de separación de cuerpos o divorcio por causal se encuentra prevista en el artículo 480 del CPC. Siendo competente el juez ante el cual se interpuso la demanda. ¿Quién? El juez de familia. Entonces, por todas esas consideraciones, el juez decide, resuelve, parte resolutiva de una resolución. Se admite la demanda de divorcio por causal y separación de hecho, interpuesto por el demandante, y verán ahí su último apellido de mi patrocinado, y luego, siguiendo la oración, dice, tramitarla a través del proceso de ¿qué? De conocimiento. Porque el divorcio se tramita en proceso de conocimiento, una vía amplia, una vía más larga, cuyos plazos son largos. Pero que con el sobrecargo y, entre comillas, la carga procesal del juzgado, pues eso hace que el proceso todavía tome mucho más tiempo. ¿Ya? Ahí la tienen, una investigación. Por favor, sus micros, si pueden apagar o si me ayudan a apagar el micrófono. Bien. Incluso la misma resolución, el mismo juez reconoce, téngase por ofrecido los medios probatorios y córrase traslado, es decir, notifíquese a quién, a los demandados. En este caso, intervino la demandada, ¿ya? Y Fiscalía, el Ministerio Público, ¿ya? ¿Por qué interviene el Ministerio Público? Porque en los procesos de familia interviene, no en todos, interviene Fiscalía. Y ahí también se señala el plazo para el cual la demandada tendrá que contestar la demanda. ¿Cuál es? Plazo de 30 días. ¿Y por qué 30 días? Porque es un proceso de conocimiento. Y 30 días hábiles, de lunes a viernes.
no se cuenta sábados, domingos ni feriados. A diferencia del proceso penal, que no hay hora ni día para un tema penal. ¿Sí? Y dice, en caso no conteste, la demandada o los demandados, bajo apercibimiento de seguirse el proceso en su rebeldía. Y finalmente, la resolución es, digamos, son de 2 hojas, pero ya no se habla de primero otro sí, eso es una expresión arcaica, pero que los operadores jurídicos todavía siguen esa expresión. Eso es un tema aparte de explicar por qué es un tema arcaico, ¿no? Pero yo utilizo mayormente en mis escritos de demanda, utilizo la frase primer pedido o único pedido accesorio, segundo pedido accesorio, qué sé yo. No utilizo la expresión primero otro sí, que es, como les digo, es una expresión arcaica. No, definición o explicación es un tema aparte, que eso bien podría definirlo, incluso lo conoce bien el profesor Misari, que habla sobre la redacción de los escritos judiciales y que también lo pueden seguir de repente en sus redes. Entonces, esto es la resolución que admite la demanda, que no siempre va a ser la resolución 1, porque puede ser que la resolución 1, como no cumple con los presupuestos de la demanda, el juez me observe y me pida en la resolución 1, que supongo que debe ser el admisorio, me pide que cumpla con absolver las observaciones que me hace la demanda. Entonces, no siempre, repito, la resolución 1 es la que admite la demanda, ¿sí? Eso habría que tenerlo bien en claro también. Esto es otra resolución, pero de contestación de demanda. Antes de explicar esta resolución, tanto el escrito de demanda como el escrito de contestación de demanda, ambos deben cumplir los presupuestos de los artículos o del artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. Si en la contestación de demanda no cumple esos articulados, evidentemente también la contestación de demanda va a ser observada porque no se ha cumplido con esos presupuestos. Entonces el juez ahí va a pedir al demandado o demandada que subsane las observaciones. Si no subsana, la demanda podría ser declarada improcedente. No, no podría ser, sino es declarada improcedente y se rechaza la demanda. Sea para la parte activa del proceso, el demandante, o para la parte pasiva, el demandado. ¿Sí? Entonces, esta resolución es un ejemplo de cómo el juez provee la contestación de demanda. Cuando efectivamente el demandado o demandada cumplió con los presupuestos y contestó, digamos, entre comillas, de forma correcta, con todos sus medios de prueba, la demanda. En este caso, contestó, esta resolución también es del proceso de divorcio que les hice ver hace un momento de esto, ¿ya? Y acá dice, en este caso contestó, ¿quién? Fiscalía, Fiscalía de Familia. Contestó, cumplió con apersonarse, señaló su domicilio procesal, su casilla para que se le notifique, y el juez dice, el escrito que antecede ha sido presentado dentro del plazo, es decir, dentro de los 30 días. ¿Concedido en qué? En el auto admisor. El escrito de contestación, ahí está, como les dije, reúne los requisitos exigidos. ¿Por qué? Por los artículos 442 y 444 del CPC. Esto es en lo referente al proceso de divorcio. ¿Y cómo resuelve el juez? Tener por contestada la demanda por parte de quién? Del Ministerio Público. Y bueno, dicen los términos que se exponen y ofreció los medios probatorios.
¿Qué sucede si el Ministerio Público no cumplió con contestar dentro de los 30 días hábiles después de haber sido notificado con la resolución, con el auto admisorio? Se le declara rebelde. Si no contesto la demanda dentro del plazo, la ley me dice que yo entro al proceso en condición de qué? De rebelde. Eso es la rebeldía en términos legales, ¿sí? Recuerden, yo soy declarado rebelde cuando no contesto. Amigos, amigos, me disculpan, pero se me apagó por un momento la pantalla, por favor, si me esperan unos momentos que se está encendiendo, por favor. Ya, doctor, está bien, no hay problema. Ah, ya, pensé que era yo, pero sí es verdad, no se escucha. El doctor nos ha pedido unos minutos porque ha tenido problema con su pantalla. Vamos a esperar, por favor. Bien, un momentito, voy a volver a compartir la pantalla, ¿ya? Disculpen nuevamente. Si me habilitan, por favor, compartir pantalla. Ya, doctora. Listo, doctor. Ya, un momentito. Un momentito, ahorita les canso. Aquí está. Bueno, como les iba señalando, les iba explicando, esto es el ejemplo de una resolución de contestación de demanda. Y ahora, veamos, como también les había comentado, ¿cómo es que
si yo no cumplo con los, o mejor dicho, si yo no contesto la demanda dentro del plazo, ¿cómo es que el juez procede o qué consecuencia tengo yo cuando yo no cumpla dentro del plazo que establece la normativa y de acuerdo a eso el juez señala cuál es la consecuencia jurídica respecto de ese incumplimiento para contestar la demanda? Dice, ¿no? Veamos esta resolución. Dice el juez, bueno, ya da cuenta del escrito del demandante, la demanda, todo, y empieza como primer considerando, dice, habiendo sido notificado la parte demandada, a la fecha no ha presentado contestación de demanda, habiendo vencido el plazo. Y conforme lo establece el 458 del CPC, por eso les digo, abran sus códigos para que verifiquen la disposición normativa, el artículo, dice, deberá declararse su rebeldía. Conforme lo establece el artículo 465 del CPC, el juez tiene la atribución de evaluar la relación jurídica procesal en la fase de saneamiento, declarado la existencia de una resolución jurídico-procesal válida, dice, ¿no? Y continúa. El artículo 468 del acotado cuerpo legal, modificado por el decreto legislativo número tal, ya dice, dispone que expedir el auto de saneamiento procesal, las partes dentro del tercer día propondrán sus puntos controvertidos. Bueno, pero resuelve cuál es el sentido que les quiero alcanzar con esta resolución, es que si yo no contesto la demanda, como ya les comenté, la consecuencia legal o jurídica será ¿qué cosa? La declaración de rebeldía. Es decir, yo entro al proceso en mi condición de rebelde, lo cual significa que he perdido toda oportunidad de contrarrestar, de oponerme o de resistir a la pretensión del demandante. He perdido toda oportunidad incluso de contraprobar lo que el demandante manifestó en su escrito de demanda. ¿Por qué? Porque he dejado pasar el plazo, he guardado silencio y no he cuestionado la demanda o la pretensión del demandante. Tal es así que, como consecuencia de esa omisión, ¿por parte de quién? Del demandado, el juez me declara rebelde. Y automáticamente, en este tipo de proceso, que también es de un divorcio, es de un divorcio, declara saneado el proceso. No siempre en la resolución que declara rebelde al demandado, no siempre se va a sanear automáticamente el proceso. Dependiendo del tipo de pretensión demandada, es que, como en este caso de divorcio, la ley establece que, declarado la rebeldía, se sanea el proceso. ¿Y el saneamiento qué significa? La declaración, el reconocimiento, en pocas palabras, de que en ese proceso, tanto la parte A como la parte B, la parte activa y pasiva, tienen un conflicto. Eso es el saneamiento. Declarar que la relación jurídica procesal entre ambas partes es válida. Así, que no hay ningún cuestionamiento respecto a la intervención de una u otra parte. Eso es el saneamiento procesal. Y bueno, en esta misma resolución también podrán advertir que el juez dice, por eso, repito, es dependiendo de la pretensión, dice, cumplan las partes dentro del tercer día de notificados con proponer por escrito, igual, los puntos controvertidos. ¿Ya? Y luego dice, póngase a despacho para emitir resolución. Esto es respecto a los puntos controvertidos. ¿Y qué son los puntos controvertidos? No es otra cosa que
establecer o fijar qué es lo que yo pretendo en esos puntos controvertidos, qué es lo que pretendo que el juez resuelva en este proceso. Lógicamente que no voy a repetir como lo he señalado en mi demanda, ¿no? Que se disuelve el vínculo de matrimonio. Además de eso, yo puedo decir que se fije como punto controvertido la disolución del vínculo de matrimonio y que la cónyuge me pague por haberme perjudicado por este divorcio, qué sé yo, ¿no? Pero no comprenda o no entendamos que los puntos controvertidos es repetir lo que dije en mi demanda, no, sino es darle otro sentido a la figura de puntos controvertidos, ¿sí? Hasta ahí que quiero darme a entender con esa expresión, con esa figura jurídica. Y luego dice, notifíquese a la demandada al domicilio consignado en la demanda y reniegue. La declaración de rebeldía no va a significar o no implica que la demandada o el demandado no va a participar en el proceso. Va a participar, sí, pero a ver, si metafóricamente, si haciendo una imagen, el demandado participa en condición de rebelde con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque ya no puede hacer absolutamente nada. Ha concluido, ha perdido toda oportunidad de cuestionar al demandante, de cuestionar su pretensión. Así. Por eso es importante tener en cuenta los plazos, conocer cuándo, si me han notificado hoy, a partir de cuándo se calcula el plazo para yo tener que contestar la demanda. Y no solamente contestar, sino que también dentro de ese plazo puedo incluso cuestionar esa demanda a través de otros actos procesales como las excepciones. ¿Ya? Bien puedo cuestionar que el demandante no tiene interés para obrar, le faltó ir a la conciliación para que demande, o no tiene legitimidad para obrar, porque con él, qué sé yo, con él no estoy casado, sino simplemente simulé un matrimonio, supongamos, o el demandante no es el propietario del bien para pedir desalojo, sino es un simple apoderado, pero que no ha presentado al proceso su vigencia de poder, sus facultades, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, a través de las excepciones también puedo yo cuestionar la demanda. Cuestionar el tema de forma o de fondo, así. Eso es muy importante también tener en cuenta. Entonces, amigos, es todo esto lo que se les puede resumir sobre la demanda, la contestación de demanda y los actos procesales se entenderían como aquellos actos ya una vez iniciado el proceso, iniciado la demanda. Qué sé yo, de repente en la demanda se presentó el demandante con un abogado, pero posteriormente el abogado por X circunstancias no va a poder seguir el proceso y va a tener que presentarse otro abogado en representación del demandante. Entonces ahí tendrá que presentar su escrito de designación de abogado, ¿no? Cambiando lógicamente todo el domicilio, ya no que para que no se notifique en la dirección del anterior abogado, sino en la dirección del actual abogado. De repente el demandado va a tener que presentar un escrito impulsando el proceso. ¿Sabes qué, señor juez? Ha pasado, qué sé yo, 30 días, no ha proveído mi contestación de demanda. Pido a usted, señor juez, provea mi escrito de contestación que lo presenté dentro del plazo. Pido a usted, señor juez, que se declare saneado el proceso.
porque ya contesté, ya cumplí con contestar. Esos son los actos procesales. Los actos procesales son posteriores a la presentación de la demanda y a la presentación de la contestación, si es que hay, si es que se presentó. Recordemos que el proceso civil tiene varias etapas procesales. Son 5 etapas procesales. ¿Cuáles son? La etapa postulatoria, de postulación al proceso. Yo voy a postular, como su nombre sugiere, a través del escrito de demanda, voy a iniciar un proceso. Luego de la etapa postulatoria, como primera etapa, le sigue una segunda, el cual es la etapa probatoria, donde efectivamente se van a probar, ¿qué cosa? Los hechos a través de documentos, que son los medios de prueba, que deben ser de calidad. Y medios de prueba objetivos, que demuestren que efectivamente el demandante tiene un derecho que pide que se le declare o reconozca, y por el lado del demandado, que cuestiona ese documento del demandante, porque para el demandado no le debe reconocer ningún derecho. Y luego de la etapa probatoria, como una tercera etapa, está la etapa decisoria, ¿ya? Lo que va a resolver el juez, la decisión que va a tomar el juez respecto de la demanda, de la contestación, haciendo un contraste entre ambos, va a decidir si el demandante tiene razón o no lo tiene, o el demandado tiene razón o no lo tiene. Después de la etapa decisoria, la etapa impugnatoria. Ya vamos 4 etapas. Impugnatoria. Es decir, no estoy de acuerdo con la sentencia que ha dictado el juez en mi contra como demandado. Apelo. No estoy de acuerdo lo que ha establecido en su sentencia el juez para la parte demandante. Igual, apelo. Y la última etapa, la etapa ejecutoria. Después de haber seguido todas esas etapas, después de que el juez fijó en su sentencia un derecho, en sede de apelación se me confirmó ese derecho, entonces lo que hago es ejecuto, pido la ejecución, que se ejecute la sentencia. Así, son 5 etapas, estimados amigos, 5 etapas, ¿ya? Entonces, esto es en un resumen breve sobre la demanda, la contestación y los actos procesales. Si ustedes están interesados, que se les comparta los PPT a través de la organización, se les puede compartir incluso con un modelo de demanda que por el factor tiempo ya no les he compartido por acá. Pero sí me ha gustado que por lo menos conozcan las resoluciones, el auto admisorio, la contestación de demanda y qué pasa si no contesto la demanda en el plazo. Entonces, esto es todo lo que les vengo a ofrecer en esta sesión. Estos son mis datos, toda consulta a través de mi número. Yo no me presenté en su momento, pero soy abogado en ejercicio. Yo litigo casos civiles, procesales. Entonces, esto es lo que les quiero yo compartir con esta sesión. Les agradezco en esta oportunidad. Cualquier duda, quedo a su disposición. Listo, doctor, muchísimas gracias. A ver, vamos a pasar con algunas preguntas. Cristian Alvarado, ¿puede encender su micro, por favor? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Una consulta, doctor. Después del auto admisorio, digamos, en una demanda de ejecución de acta de conciliación por obligación de dar suma de dinero, o sea, el juez nos va a disponer que
nosotros podemos, antes de que haya la ejecución forzada, durante estos 5 días, nosotros presentemos la medida cautelar. ¿Hay alguna forma que esta medida cautelar pueda ser observada con otra resolución, a través de otra resolución? A ver, me dices que han presentado una demanda en la vía de ejecución y bueno, el plazo en la vía de ejecución es 5 días para que el demandado no conteste la demanda, sino formule contradicción de acuerdo a los presupuestos que establece el mismo CPC, No, ¿ya? claro, claro, doctor, pero nosotros hemos presentado también la reserva de fallo, porque como es una obligación de dar suma de dinero para una posterior inscripción de una medida de embargo en registros públicos, en un bien inmueble. ¿Ok? Entonces, bueno, es la primera demanda, ¿no? Que estoy viendo. Entonces la presento y he hecho el pago de medida cautelar, las notificaciones, ¿no? Pero ¿hay alguna forma? Sí, o sea, yo entiendo, si la demanda ha sido aceptada ya en esta obligación de asumir dinero, no, la única forma que se podría caer el proceso sería que la otra parte demuestre que ha pagado, digamos, al cliente, o en todo caso en esta resolución, porque va a haber una resolución donde me imagino que el juez va a disponer, así como usted ha dicho, ¿no? En la primera no necesariamente te van a admitir a autoadmisorio, sino te hacen una resolución para que, según los artículos 424, 425, subsanes, ¿no? Entonces, en Ujú. esta también puede haber, en esta presentación de la medida cautelar, puede haber también algún tipo de observación de esta medida presentada. Claro, por supuesto que sí. Por eso, como les dije, no siempre la resolución uno va a ser el auto que admite la demanda. Puede ser que yo no cumpla con los presupuestos al momento de ingresar la demanda, o como de repente por el apuro y porque ya se me vence el tiempo, si se trata de una medida cautelar, o mejor dicho, no se me vence el tiempo, sino que por anticipar la sentencia y por anticipar la medida que el juez me puede asegurar con la medida cautelar, entonces yo presento, supongamos, sin las tasas, ¿ya? Sin las tasas. Y una vez, si yo me olvido ya posteriormente de presentar las tasas, el juez va a observar, va a calificar, va a decir, oye, pero no has presentado las tasas. Te observo. La primera resolución, ¿ya? Entonces, evidentemente, una medida cautelar, todo escrito que yo puedo presentar está sujeto a evaluación, a calificación. Si uno cumple con los presupuestos, evidentemente, pues va a ser declarado inadmisible la demanda. Inadmisible hasta que cumpla con subsanar. Una vez que yo cumpla con subsanar, entonces recién a partir de ahí el juez va a admitir la demanda o me va a conceder la medida cautelar, el concesorio, ¿ya? De medida cautelar. Así. Claro, pero usted, como usted le estaba refiriendo, por ejemplo, en esta medida cautelar, ya hay, por ejemplo, el auto admisorio. Ujú. O sea, ya nos han emitido la demanda, ¿no? Y también nos dice de que nos dan 5 días para la ejecución forzosa. O Ujú. sea, en ese sentido, o sea, ¿cómo se le puede interpretar? O sea, porque Por mira, eso, pues, justo, o sea, si es un proceso de ejecución, los plazos son extremadamente cortos, son 5 días. sí, Si es un no dice proceso de así, ejecución de títulos, ¿no? Pero si no es un dice proceso admitir, de ejecución de garantías, son 10 días. En este no, caso, tú no, me dices que son 5, ¿ya? Entonces, pero el detalle es que tú, de acuerdo a lo que me dices, que tu medida cautelar lo estarías presentando, ya lo presentaste una vez que ya te admitieron la demanda, ¿cierto? claro, porque nos dice acá, nos dice se resuelve admitir a trámite la demanda de ejecución de acta de Es conciliación, de que, de mira, conciliación tal, a favor tal. para que me entiendas mejor, la resolución que admite la demanda, que propiamente no es una admisión de demanda en procesos de ejecución, sino más bien es un mandato de pago, es una orden de pago. En los procesos de ejecución, cuando el juez, digamos, expide la resolución, supongamos que sea la resolución uno, que hayas cumplido tus presupuestos y expide la resolución 1 y dice, este, admítase la demanda.
pero propiamente no es una resolución de admisorio, sino es un mandato de pago. ¿Por qué? Porque incluso le da al demandado 5 días, al ejecutado, propiamente hablando, 5 días para que pague. Si no paga dentro de ese plazo, efectivamente se van a hacer efectivo la ejecución forzada. ¿Y cuál es? El remate o la subasta de los bienes. Claro, Así. porque en la misma demanda, doctor, dice, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. Eso es la ejecución forzada. La ejecución forzada son los embargos, el remate o la subasta. Pero, Eso es la ejecución forzada. claro, pero en la demanda, en la demanda que se presentó, decía con reserva de fallo, o sea, reserva de notificación, o sea, para que la otra parte no tenga conocimiento de esta demanda y asegurar a través de la medida cautelar. O sea, eso quiere decir que ya la otra parte ha sido notificada. Bueno, quizá puede haber sido notificada, no sé, en realidad. Tendría que, en todo caso, ver la resolución, qué es lo que realmente quiere dar a entender el juez cuando me dice con reserva de fallo. O tú me dices reserva de fallo o reserva de notificación. Entonces, no No, sé. reserva de notificación, con reserva de notificación. Eso es lo que, es lo que solicité en la demanda, ¿no? Pero acá el juez me dice en la demanda, en la resolución me dice, en el plazo de 5 días, bajo procedimiento de iniciarse la ejecución forzada. Se tienen por ofrecido los medios probatorios indicados, agregándose a los antecedentes de los documentos anexados. Toma esta razón, ya se sabe. O sea, eso quiere decir, se le ha comunicado a la otra parte también, Sí, incluso, definitivamente, ahí dice, hágase saber, se va a notificar al ejecutado, que sería el demandado, se va a notificar esa resolución y el ejecutado ahí va a tener 5 días, no para contestar, como repito, sino para formular contradicción de acuerdo a las causales que establece el CPC y si se trata de títulos valores, de acuerdo a las causales que establece la ley de títulos valores. Así. Y si dentro de ese plazo no dice nada, no contradice, entonces el ejecutante, el demandante, ya puede pedir al juez, hágase efectivo la ejecución forzada. Y si hay bienes de por medio, puedes embargar hasta llegar al remate o la subasta de los bienes. Así. Listo, doctor, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Frank Barriga. Frank, le damos el pase. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, Doctor, si hay alguna forma de incorporar al rebelde en el proceso, esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, sobre la oralidad civil, ¿no? Que también influye en el proceso civil ahora. Eh, las dos partes tienen que ponerse de acuerdo para, digamos, someterse a la técnica de la oralidad civil o es el juzgado que determina mm, o les induce, digamos, a pertenecer a este sistema, ¿no? De la oralidad civil. Gracias. a ver, ya, respondiendo a tu primera pregunta, me dices si hay una forma de incorporar al rebelde. El rebelde se incorpora al proceso si no contesta la demanda, como les dije. O sea, sigue igual el proceso, lo cual no significa que el rebelde ya no va a participar del proceso. Va a seguir en el proceso hasta la última etapa. Pero como también les he señalado, el rebelde ingresa al proceso porque, claro está, la demanda le notifica, pero si él no contesta, la consecuencia es la rebeldía. Pero él está en él participa del proceso, pero lógicamente participa del proceso con los brazos cruzados, porque ya no tiene ningún derecho de cuestionar los actos procesales. O ¿Por sea, qué? no puede aportar pruebas. Para nada, porque en el proceso hay un principio que se llama de preclusión. Ujú. Todo acto tiene un plazo, un término. Si vencido ese plazo o ese término no hice lo que debía hacer, ya no se puede retrotraer o retroceder a etapas, porque evidentemente para eso son los plazos. Los plazos están para cumplir y el proceso civil es eminentemente formal.
Las normas son imperativas. Sí o sí debo cumplirlos. Si no cumplo, he perdido toda oportunidad, como lo pierde el rebelde. El rebelde recién va a poder cuestionar algo en la sentencia. Pero no, desde mi perspectiva, no tendría una fuerza contundente el rebelde para cuestionar en la sentencia, porque previamente, retrocediendo, entre comillas, lo que debió haber hecho no lo hizo. Y no va a esperar recién en la sentencia a cuestionar, porque en la sentencia tampoco vas a adjuntar medios de prueba, porque ya precluyó esa etapa. Ok. Ahora, sobre tu segunda pregunta, no es que a las partes las partes quieren o no participar de la oralidad o no, no. La oralidad ya es obligatorio. Todas las partes se sujetan a ese principio de oralidad, entran con la técnica de la oralidad. Va a haber un alegato de apertura en la audiencia preliminar y al final de todo el proceso va a haber un alegato de clausura o de cierre. ¿Ya? Y es algo, digamos, que similar al proceso penal, pero con diferentes matices. En el alegato de apertura, como podemos saber, es digamos, es la promesa de lo que yo quiero conseguir respecto de la demanda. Y el alegato de cierres de toda la evaluación probatoria, lo que yo he conseguido en el proceso, voy a tener que decirle al juez, esto es lo que he conseguido y quiero que tú, juez, resuelvas a mi favor. ¿Por qué? Porque el demandado es rebelde. Entonces, cuando ya el demandado es rebelde, ya no tiene, ya prácticamente el caso, entre comillas, estaría ganado. Siempre y cuando, no estoy afirmando, pero siempre y cuando, evidentemente, al momento de presentar la demanda, tenga pruebas que justifiquen que me tendrían que dar la razón con esa demanda. De lo contrario, ni siquiera podría hablar de un caso ganado de forma condicional, como le estoy diciendo ahora. Así. Ok, gracias, doctor. Ok. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Agradecerle en nombre del portal jurídico El Diario del Abogado. Muchas gracias por su excelente y muy clara disertación. Asimismo, esperamos poder contar con su participación en futuros eventos, doctor. Muchísimas gracias Gracias a por ustedes y aclarar a las todos dudas los que han también de los asistentes. participado con sus preguntas o con sus inquietudes. Igual, de todas maneras, si gustan, les puedo pasar a la organización los PPTs y quizás un modelo de demanda. Les agradezco igual, que tengan una feliz noche. Listo, Pronto. doctor. Muchísimas gracias. Que tengan buenas Gracias. noches. Hasta Chao. luego. Gracias. Buenas noches con todos, un gusto. Buenas noches con todos. Todos los asistentes que deseen obtener información acerca del certificado opcional nos pueden escribir al WhatsApp 985-972-395. Muchísimas gracias.